y saludarlos. Bueno, pues es un placer estar con ustedes y a la vez pues darles las gracias precisamente por la invitación y sobre todo porque tienen interés en la materia y pues vemos que tenemos un buen especialista aquí como es el licenciado Luis Monsalvo y qué bueno porque esta iniciativa nace precisamente no solamente de la necesidad de la pandemia, sino de la necesidad también de cómo se está llevando, se está llevando todavía teletrabajo, pero de forma muy irregular. Entonces, a partir de un contorno político internacional, se toma precisamente esta iniciativa para aquí en la Cámara del Congreso. Les pasé por ahí una presentación, no sé si ok, vamos a compartirlas, ok. Ya no la van a aquí a poner. ¿De presentación? Ahí la vemos, diputada. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, Jess, si quieres, pásate de este lado para que me des. En el marco internacional, no me doy. Ok, muy bien. Nos dice que en el marco internacional surge lo que es un acuerdo, el acuerdo del marco europeo sobre teletrabajo. Y en este acuerdo, bueno, pues se organizan varios sindicatos, asimismo también pues la unión de varias confederaciones, mismas la industria, mismo las empresas, y esto se debe precisamente a que en Europa pues ya se estaban llevando precisamente estos mecanismos, pero desafortunadamente, bueno, pues también de forma irregular. Entonces, en América Latina nos dice que se llevó a cabo esta iniciativa para legislar en Colombia en el 2008 y es reconocida como la más completa. De hecho, nos ha servido prácticamente de base también para llevar esta modalidad, lo que es aquí en México. Pero sin dejar pasar lo que son estas consideraciones a nivel mundial e igualmente también la situación que estamos viviendo de la pandemia. En el Senado, de hecho, se llevó a cabo una iniciativa en el cual, bueno, pues ya quedó obsoleta. Y bien, seguimos con lo internacional. En el 2014, Perú se une a Colombia para darle precisamente este estatus legal al teletrabajo, en el cual pues establece definitivamente que estos trabajadores pues tienen los mismos derechos, los mismos beneficios, pero también las mismas obligaciones y que por lo tanto es una modalidad diferente a la convencional. En México es, como lo comenté, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que va encaminada sobre todo al capítulo de lo que es el 12 bis, y es una reforma que tenemos de 5 artículos en el cual pues está plasmada precisamente tanto los derechos como las obligaciones tanto de patrones como trabajadores. En América Latina nos dice que no hay cifras
ni datos estadísticos que nos permitan hablar de cantidad de teletrabajadores y recursos que estén disponibles. Sin embargo, todos estos numerosos casos y que no los tenemos en un estadista, pero finalmente pues sabemos que, sí, que existen empresas que ya ejecutan esta modalidad y pues por lo tanto pues México no es la excepción. Entonces, a raíz de que se nos viene la pandemia por COVID-19 en el año 2020, nace la necesidad precisamente de analizar esa iniciativa que se presentó en el 2019 en el Senado. La del Senado, pues una iniciativa que tiene muchos vacíos, que por cierto, pues la tenemos dentro de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pero que sin embargo nada más nos sirvió como parte de referencia para hacer esta iniciativa un poco más completa. Y aún así, a criterio y título personal, todavía tiene por ahí algunos vacíos. Sin embargo, pues hay que recordar que, bueno, en materia legislativa, pues las leyes ahora sí que se pueden perfeccionar. Entonces, al menos en este momento tenemos ya esta iniciativa que ahora, bueno, pues hay que ejecutarla y en el cual pues se define, por lo tanto, inclusive que hasta la misma Secretaría del Trabajo Previsión Social ya la toma en cuenta en una forma protocolizada y la define como una modalidad especial de la prestación de servicios laborales caracterizada por la utilización de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Y esto normalmente se hace pues de forma habitual y ya tenemos algunos años desde 1992, 1996 con la revolución de las tecnologías que se empezaron a impulsar precisamente desde las computadoras un poquito más antiguas, posteriormente las más actualizadas y que hoy en día pues ya lo manejamos de todo cibernético. La Secretaría del Trabajo en este caso pues señala también que debe de estar cimentada en los siguientes principios y entre esos va pues desde la confianza, va desde la soberanía del tiempo, del respeto de la vida personal. Y dentro de la confianza, pues en esta parte, tanto el trabajador como el mismo patrón deben de tener ambos la misma confianza de que van a tener un trabajo productivo, una obligación que en este caso el trabajador debe de cumplir, pero que también el patrón en este caso debe de estar pendiente para este tipo de obligaciones, pero también respetar en este caso los derechos de los trabajadores. Y soberanía de tiempo. La soberanía de tiempo en este caso pues es a través de la administración para equilibrar la vida personal y la vida del mismo trabajador. Y ejemplo de esto tenemos pues que se respeten los horarios de trabajo y que también obviamente se respete el derecho a la desconexión fuera de los horarios laborales. La voluntariedad. El teletrabajo debe ser voluntario tanto para el trabajador como para las empresas. Y para eso existe, que es parte de la Secretaría del Trabajo como parte ejecutora, en el cual pues este tipo de relación laboral se da entre el trabajador e igualmente entre el patrón a través de un contrato firmado laboralmente entre ambos, pero sobre todo que ambos lleguen al acuerdo precisamente de que quieren estar laborando en esta modalidad de teletrabajo. Y la reversibilidad. En esta parte, pues es la condición actual del teletrabajo, que es una garantía de que su puesto de trabajo presencial estará, ¿puede enseñar cómo de leyes? Si no, para quitar lo que, de favor. Bien. El trabajador debe tener la garantía de que su puesto de trabajo presencial estará disponible cuando le sea posible regresar al centro de trabajo. Es a veces donde hay confusión en estos términos con algunos trabajadores que inclusive cuando se llevó el foro,
comentaban, pero es que cómo nosotros sí vamos a tener la garantía de que realmente nuestro patrón nos respete lo que es el área física de nuestro centro de trabajo. Entonces, en esta modalidad, el patrón también se obliga, en este caso, a través de ese mismo contrato, se obliga a que la persona, una vez que no quiere estar en la modalidad de teletrabajo, pueda presentarse nuevamente a su centro de trabajo para seguir con sus funciones laborales. Y para esto, bueno, también hay que recordar que por lo de COVID-19, con lo de la pandemia, inclusive la Secretaría del Trabajo elaboró un protocolo precisamente de medidas y recomendaciones para que se llevara a cabo ya lo que son, en este caso, por ejemplo, lo de sana distancia, fue una de las medidas, y estas medidas las llevó en coordinación con el Consejo General de Salud. Y va implicada también a la modalidad de teletrabajo, aun cuando todavía no estaba aprobada la iniciativa. Inclusive como ejemplo tenemos aquí en Cámara de Diputados que la mayoría del personal está laborando bajo esta modalidad. Y como tal, la iniciativa, su cuerpo en sí, ya nos dice que en atención a estas necesidades laborales surgidas de lo que estamos comentando, entonces pues nos vamos a ampliar lo que es el marco jurídico, y para llevar a cabo este marco jurídico pues tuvimos que analizar de forma muy profunda lo que es la Ley Federal del Trabajo para hacer precisamente modificaciones. Y estas modificaciones se estriban precisamente en el capítulo 12 y se suprime el segundo párrafo del artículo 311 y se adicionan los artículos 300A, 330B, 330C, 330D, 330E, 330F, 330G y 330H de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ya ahí definimos en el artículo 311 que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Pero aquí en este artículo también nos dice que si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las, por las disposiciones generales de esta ley. Es decir, en este sentido, el trabajo en casa o en domicilio o donde el trabajador pueda desempeñar esta modalidad, bueno, pues entonces debe de entrar precisamente en ese acuerdo con el patrón, como lo manifesté en la anterior diapositiva. Nos pasamos al artículo 330, que es mucho texto, pero se puso precisamente con la finalidad, porque así es como está la iniciativa, y para que ustedes tengan el contexto general de textualmente cómo va este cuerpo. Y en este caso nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y cuando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Y aquí en este contexto nos habla precisamente que se deben de utilizar pues lo que son desde las tecnologías de la información, la misma comunicación, y eso es lo que estriba la diferencia entre teletrabajo y un trabajo convencional. La diferencia es que en teletrabajo se debe de utilizar al 100% las tecnologías que tenemos actualmente de la información. Y para esto, pues, sabemos que
está en estos términos desde pues, las redes que marcan aquí, el software, las aplicaciones informáticas, los dispositivos, etcétera, inclusive hasta las mismo internet de banda ancha, cuando a veces en ciertos lugares pues no se tiene el fácil acceso también a internet en este caso. Y algo bien importante aquí. A ver, ya vamos a subirle un poquito. Ya me salí. Bien. ¿Han tenido dudas sobre todo si aquellos trabajadores, cuándo se contempla si una jornada o no una jornada, o cuándo se cumple la característica como para llevar a cabo la modalidad de teletrabajo? Entonces, si no se cumplen con las horas de los jornales, no se puede considerar en este caso teletrabajo a una forma ocasional o esporádica de ejercer esta modalidad. Y para eso, pues la Ley Federal del Trabajo nos dice que ciertas horas son las que determinan una jornada laboral, que en este caso, bueno, de 8 horas, y que estos jornales pueden ser diurna, nocturna, inclusive esta mixta. Entonces, esta modalidad se puede dar de estas tres formas en teletrabajo, pero sí contemplando también los derechos importantísimos de los trabajadores, las mismas obligaciones de los trabajadores, las mismas obligaciones del patrón y obviamente también los mismos derechos del patrón. Después nos pasamos lo que es el artículo 330B. Dice, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. En este contrato tiene que definirse muy bien lo que es la relación laboral entre el patrón y el trabajador en este caso, o el empleador en este caso y el trabajador. Y su naturaleza y características, pues tiene que llevar lo que son desde el monto del salario, la fecha de origen en este caso, y el lugar o forma de pago. Algo bien importante aquí con la forma de pago. Se están dando, de hecho, actualmente esta modalidad en el cual el trabajador no tiene un comprobante de pago o un talón de pago, por así decirlo. Generalmente se va haciendo de forma de depósitos a una tarjeta bancaria, pero esta parte se ha considerado dentro de, no precisamente de forma textual en la iniciativa, pero sí debe de estar contemplada dentro del contrato, porque inclusive así lo manifiesta, pero lo comento porque en relación con los trabajadores se da mucho que no hay un comprobante de una relación laboral, por así decirlo. Entonces, en esta iniciativa, en este artículo del 330B, se manifiesta principalmente el contrato laboral. Y en este contrato laboral tiene que quedar muy claro, muy explícito, tanto para el patrón como para el mismo trabajador. Nos dice la descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionado con el teletrabajo. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan de las máximos legales. Y las demás estipulaciones que convengan a las partes, es decir, por eso debe de estar de común acuerdo el mismo patrón y el mismo trabajador, pero el patrón tiene que contemplar explícitamente los derechos de los trabajadores manifestados en este artículo y que posteriormente en otros artículos ya vienen las demás obligaciones y derechos. El artículo 330C dice, la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo que en su caso existe entre sindicatos y empresas
y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada uno de las personas trabajadoras que desempeñen las labores bajo esta modalidad. La importancia aquí en este artículo estriba precisamente que actualmente no todos los trabajadores, no todas las empresas llegan a un acuerdo de un contrato colectivo de trabajadores y mucho menos a veces en la formación de sindicatos. Entonces, actualmente con las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en el 2019 y ahora armonizada con esta modalidad de teletrabajo, entonces ya nos contempla precisamente la existencia de sindicatos dentro de estas empresas, pero también lo de contratos colectivos y lo fundamental, el trabajador también tener una copia de estos contratos, que generalmente no se cumple con este principio en prácticamente la mayoría de las organizaciones sindicales. Dice, asimismo deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones previstas en las fracciones 32 y 33 del artículo 132 de la presente ley. Aquí en este segundo párrafo, sobre todo encaminada a la libertad sindical. Hay que recordar que tenemos ratificados ya un convenio 87 y un convenio 98. Y en estos ambos, bueno, ya se contempla la libre sindicación y la asociación colectiva, en los cuales los trabajadores pues tienen el derecho precisamente de ya formar un sindicato y por lo tanto aquí también de hecho lo incluimos para armonizar esa ley con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019 y ya ahora con esta modalidad para que no quede un hueco en esta materia. El artículo 330D, los patrones que no cuentan con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñan sus labores bajo esta modalidad. Es decir, no todas las empresas a lo mejor tienen esa capacidad de poder tener un contrato colectivo de trabajadores, pero en este caso, y como ya sabemos, el contrato colectivo de trabajadores, pues prácticamente pues es la vida interna, en este caso, no solamente del sindicato, sino de la misma empresa, porque viene toda la norma. Pero en dado caso de que no existiera la cantidad de trabajadores para realizar o hacer un sindicato, un contrato colectivo, entonces se está obligado a que haya un reglamento interior de trabajo y este reglamento interior de trabajo tiene que ir armonizado misma con la Ley Federal del Trabajo y armonizado con la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. El 330, a ver, ayúdame aquí, dice, en esta modalidad de teletrabajo, los trabajadores tendrán porque esto me quita. Tendrán las obligaciones especiales siguientes. Aquí ya estamos entrando a la parte de las obligaciones de los patrones. Y nos dice que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras. Aquí sobre todo, en esta parte, el patrón está obligado a cumplir en esta materia y se mete lo que son algo importante como son estos implementos de las sillas ergonómicas dado por las horas de trabajo que van a estar implementando estos trabajadores, porque hay que recordar que, bueno, las posturas desde, en este caso, desde las sillas ergonómicas, por ejemplo, pues tienen que cumplir ciertas características, sobre todo de comodidad, de que no ocasionen alguna lesión a largo plazo
lo que es a los trabajadores en esta modalidad. Y obviamente pues su equipo de cómputo, que este equipo de cómputo tiene que estar actualizado, tiene que estar en las condiciones necesarias como para que el trabajador no tenga problema para ejercer las funciones que el patrón asimismo le tenga que dar en este caso. Y recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fechas estipuladas, que para eso, bueno, pues aquí entra lo que es el reglamento interno de lo que hablamos. Ahí ya se tiene que especificar entre mismos trabajadores, misma Secretaría del Trabajo, Previsión Social, que estaría pendiente, y el mismo patrón. El patrón aparte tiene que asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Y aquí es donde a veces también, inclusive mismos empresarios, hay veces que han llamado, hemos ya tenido algunas otras conferencias con ellos, y en el cual pues se les aclara que precisamente los pagos de servicio de telecomunicación y lo proporcional a la electricidad. Acuérdense que todo esto ya viene ponderado en base a indicadores, y es en base a esos indicadores que se deben de pagar este tipo de servicios. Ahora el 4 dice, llevar registro de los insumos, llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. ¿No tienen agua ellos? En cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí en las disposiciones de materia de seguridad y salud. Estos trabajadores también tienen riesgo de trabajo, a lo mejor mínimos dependiendo de la modalidad de que desempeña cada trabajador. Pero, por ejemplo, en esta modalidad de teletrabajo se debe de considerar también estos riesgos, y en el cual en el reglamento interno, en el mismo contrato colectivo de trabajadores, pues debe de especificar, en este caso, quién se va a hacer cargo precisamente de la vigilancia de estos riesgos de trabajo, pero hay que recordar que van relativos y en coordinación con la misma Secretaría del Trabajo, Previsión Social y con el mismo Consejo General de Salubridad, que son los que implementan a través de los análisis en materia de trabajo y salud, los que implementan los protocolos cuando sí es una enfermedad, en este caso que la puedan presentar por un riesgo de trabajo. Después el 5, implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Relativo a la seguridad de la información. Actualmente sí tenemos todavía algún problema relativo en materia cibernética con los hackers, pero sin embargo también aquí algo muy importante. La ciberseguridad la tenemos actualizada, con este caso con la policía cibernética, pero también tanto el patrón como el trabajador deben de estar obligados ambos precisamente para que haya esa seguridad de la información a través de los mecanismos que se implementan con los programas especiales en esta materia. Ahora, el 6, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Aquí es algo que también han tenido dudas a algunas personas que dicen, pero ¿cómo nos vamos a desconectar? Bueno, pues si en tu contrato patrono laboral te dice que vas a laborar de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, después de las 4 de la tarde tú te debes de desconectar, y en automático también, porque debe de haber una coordinación entre la empresa y el mismo trabajador en esta modalidad. Entonces se desconecta completamente, se desconectan para respetar precisamente el tiempo laboral del trabajador. Ahora que sí, hay la necesidad de horas extras, entonces ahí se hace un contrato con el mismo patrón, el mismo trabajador, y obviamente se tiene que pagar estos servicios en la modalidad de tiempo extra como lo establece la ley. El artículo 330G.
Y esta nos dice, el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá de ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. Esto nos quiere decir que en el contrato patrono laboral, entonces se manifiesta el tiempo en el cual el trabajador y el mismo patrón acuerden precisamente para llevar esta modalidad de teletrabajo. Pero también puede haber la excepción. Por ejemplo, las personas en modalidad de teletrabajo, pero que tienen un problema de capacidad diferente, por ejemplo. Entonces, en este caso, se puede dar esas excepciones. Entonces, aquí ya nos habla precisamente de esa reversibilidad, pero también en otros casos especiales. A lo mejor este trabajador posiblemente ya no se siente en las condiciones de poder ejercer o de querer ejercer esta modalidad. Entonces dice, no, pues le pide al patrón que en este caso lo regrese a su forma convencional de su forma de trabajar, o en este caso la modalidad convencional como tal físicamente. Pero para esto debe de haber la flexibilidad precisamente entre el trabajador y el patrón, y que lo contempla precisamente esta iniciativa. El artículo 330H. Dice, el empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberán observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Aquí, en este sentido, dicen que gocen de un trabajo digno o decente, de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación y formación, seguridad social. En este sentido, la remuneración pues tiene que ser de acorde, obviamente, a lo que establece la ley y obviamente a sus horas de servicio. Pero antes de todo esto, el patrón debe de también de capacitar al trabajador para que lleve a cabo esta modalidad de teletrabajo. La formación pues es básica dentro de los trabajadores, como toda empresa como tal, capacita primero a sus trabajadores en cuanto hacen un contrato patrono laboral y obviamente pues esto los convierte en ser más rentables, ¿verdad? La seguridad social, como lo marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Seguridad Social. Nos dice acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo. Es decir, todas las que están presentes en la ley. Entonces, realmente el teletrabajo, esta iniciativa, pues al menos, como comentaba, a lo mejor hay algunas brechitas por ahí que de hecho estamos analizando también y que posteriormente, bueno, si el tiempo nos da en esta legislatura, vamos a poder en todo caso concluirlas. El artículo 330 y dice, los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán de ser proporcionales a su objetivo,
garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Ya tenemos aprobada una ley para la privacidad de los datos personales. Entonces, esta ley, bueno, tiene que, en todo caso, cuadrarse con lo que estamos aquí comentando en materia de estos datos que se van también a trabajar de manera con mucha privacidad y que esto pues incluye precisamente la responsabilidad del trabajador. Entonces, en este sentido, bueno, tiene que haber esa mutua confianza entre ambos para que se puedan llevar a cabo este tipo de modalidad en teletrabajo. Dice, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria. El teletrabajo de manera extraordinaria cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo lo requiera. Es decir, hay implementos exclusivos precisamente para llevar a cabo esta función. Entonces, toda esta parte también administrativamente nos conlleva a que el trabajador debe de cuidar del equipo también que se le está otorgando para llevar a cabo sus funciones. La modalidad para que esto se lleve a cabo, pues ya lo implementará en todo caso la empresa a través de ese reglamento interno o en todo caso dentro del contrato colectivo, si así lo fuera. Artículo 330J. Las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana. Es decir, en este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, en este caso, a través del Consejo General de Salud y demás, o en este caso también a través de la seguridad social con el riesgo de trabajo, ellos ya van a protocolizar esta norma, que por cierto ya la están de hecho analizando cómo es que puede cuadrar con esta iniciativa, porque finalmente pues eso ya es una determinación de ambas dependencias. Ahora sí que aquí se cumplió con hacer esta iniciativa, más aparte aprobarla, explicarla, pero en materia de lo que estamos comentando de esta norma, pues ya les compete lo que son a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y a la misma Secretaría de Salud para llevar a cabo lo que es esta normativa. Artículo 330K. Dice, los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Comprobar que los empleadores lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Es decir, prácticamente lo estoy repitiendo, ¿verdad? Pero la importancia en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo son básicos que se tomen en cuenta, dado que actualmente no se obliga al patrón a que cumpla precisamente con este derecho hacia el trabajador. Entonces, en esta materia de esta iniciativa, pues ya se obliga, es un derecho que se tiene dentro de esta materia y que por lo tanto, pues aquí se requiere también de conciencia de flexibilización de parte del patrón para que cumpla precisamente a este derecho al trabajador y obviamente que el trabajador también, así como lo marca esta ley, pues que también cumpla esa
obligación con llevar a cabo sus trabajos de forma confidencial, de forma productiva hacia la misma empresa en este caso o hacia el empleador. Entonces, esta iniciativa pues entra en vigor a los 180 días después de su aprobación. Mientras tanto, es el tiempo que tienen estas dos instituciones para realizar lo que es la norma oficial de lo que ya comentamos. Pues es cuanto. Muchísimas gracias, diputada Sánchez. La verdad es que es un tema muy interesante. Todo el tema de la nueva legislación sobre el tema del teletrabajo es algo que yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos muy interesados en conocer más detalle y le agradecemos mucho este gran sumario que nos acaba de dar. Diputada, si nos lo permite, me gustaría que pasáramos a una breve sección de preguntas y respuestas, a la que también me gustaría que el licenciado, pues, obviamente aquí Luis nos acompañara para contestarlas, licenciado Monsalvo. Voy a empezar a hacer una combinación entre las preguntas que ya nos hicieron dentro de lo que es el registro, más las que nos han estado haciendo aquí actualmente. Entonces, si entre los dos me pueden apoyar a resolverlas, pues les agradecería mucho. Las preguntas que tengo aquí en línea van muy relacionadas con el tema de la situación actual del COVID, ¿no? Por ejemplo, esta reforma sobre el teletrabajo aplica a las empresas que desde marzo del 2020, es decir, cuando uno estaba vigente la reforma, enviaron a sus empleados a trabajar desde su casa para resguardar su salud por el tema de la contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor por COVID-19. Bien. ¿La contesta, licenciado? Como usted quiera, licenciada. Diputada, si quiere, yo la contesto. Okay. Le agradezco la mención y le comparto al auditorio, y muchas gracias a Minu por la convocatoria. La diputada fue una de las principales impulsoras de esta reforma, por eso es importante que nos acompañe hoy. La última vez que hablamos con ella en un foro así, lo hicimos para una Cámara de Comercio, de hecho para la Cámara Española, a la cual varios de los miembros son afiliados, y todavía no entraba en vigor, ahora ya está, entonces es interesante conocer su punto de vista una vez que ya lo tenemos en legislación. Esta es una pregunta muy importante, y les diría que es una duda, Ramiro, permanente, y te quiero decir además que no está resuelta en foros tan complejos como puede ser alta especialización de mi sector en la asesoría laboral corporativa. Por supuesto, no te cuento en la asesoría para trabajadores, y yo te diría que tiene que ver un poco con la redacción, pero a mí me parece que utilizando ciertos principios generales de derecho y sobre todo de aplicación en la Ley Federal del Trabajo puede quedar muy resuelta la duda. Pero además, de una vez les digo la salida al final, la Secretaría del Trabajo, que es quien te va a revisar la aplicabilidad de esto o no, es de la idea que esto aplica durante la pandemia de COVID. El tema es el siguiente. Si me permites, voy a empezar con el concepto tal cual. Tengo una presentación, voy a poner nada más una lámina para que sepamos todos y nos concentremos en lo que estoy hablando. Les quisiera compartir exactamente el texto de lo que te dice la iniciativa de ley, porque nos ayuda a entender y a disipar esa duda. Ahorita lo voy a presentar, un segundo. Pero de una vez podemos comentar que la duda implica un texto que tiene que ver con la voluntariedad y que tiene que ver con la obligatoriedad. Y es justamente en el concepto mismo del teletrabajo, debería decir ahí inciso B, una disculpa, pero la reforma dice que el teletrabajo debe, ojo, ahí entonces tienes un imperativo, pactarse voluntariamente por escrito, y después tiene esa frase, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Entonces, en la interpretación, primero debemos de entender, ¿estamos en una causa de fuerza mayor debidamente acreditada? La respuesta es sí. El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General, que es una autoridad a nivel constitucional, incluso superior al presidente, determinó que había una causa de fuerza mayor en México por el tema de COVID. Al día siguiente, la Secretaría de Salud dicta ciertas medidas con base en esa fuerza mayor. Y hasta este momento,
hicimos, y para que no nos confundamos, reapertura de ciertas actividades. Eso no es lo mismo a extinguir o terminar la causa de fuerza mayor que originó las medidas en primer momento. Segundo argumento, obviamente esto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Segundo argumento, el concepto de salvedad a una regla general, en este lenguaje en específico, se está interpretando de dos formas. Como si la obligación fuera a firmar por escrito o como si la obligación fuera a aplicar el teletrabajo per se. Y entonces, si tú interpretas eso, en la segunda parte de la frase tú podrías decir, a ver, esto no aplica porque no estamos en caso de fuerza mayor, ya quedamos, o tú podrías decir, esto no aplica a tenerlo pactado por escrito. Entonces, si tienes dos interpretaciones, hay una regla en la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 18, que siempre ustedes que manejan relaciones laborales y la gente de los equipos legales de las empresas tienen que tener muy clara, que es el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo y que se conoce como el principio de interpretación a favor del trabajador. Indubio pro operario, nos lo enseñan en las escuelas de derecho. Y lo que te dice es que cuando haya duda en la interpretación normativa, una autoridad que deba fallar, debe de fallar en favor del trabajador. Entonces, si lo quieres esto ver desde un tema de riesgo, pues hay mayor riesgo que una autoridad diga el teletrabajo, si lo aplica, significa que le vas a dar ciertos beneficios al trabajador y vas a asumir ciertos costos que ahorita no estás asumiendo, entonces voy a interpretar en favor del trabajador. Tercer argumento para decirte que ahorita aplica. Ustedes saben que las legislaciones tienen atrás del texto que ya sale en ley una discusión que se plasma normalmente no en el Diario Oficial de la Federación, que es las versiones que ya salen, vamos a decir, oficiales y que todo el mundo circula, sino en las memorias, por decirlo así, de esas discusiones, y ahí le pediría a la diputada que nos ayudara un poco con cómo se dio en este concepto. Y eso se llama exposición de motivos. La exposición de motivos es la razón por la cual el Poder Legislativo implementa lo que implementa o discute y publica lo que publica. Y en este tema es cierto que en la exposición de motivos original no dice expresamente que esta iniciativa es por el teletrabajo. Pues si lo buscas te lo ahorro porque no lo dice. Pero recordemos que las iniciativas de ley cambian a lo largo del tiempo. Y específicamente en el dictamen, ahí está la respuesta a lo que muchos abogados y colegas y algunas empresas se han roto la cabeza. En el dictamen de diputados a senadores, ahí los diputados le pusieron en la consideración primera y en la consideración cuarta, si no me equivoco, esto es por pandemia. Le pusieron frases que dicen, esto nos va a ayudar a manejar y controlar la pandemia, y en otra parte dicen, como son ejemplos mundiales, la distancia y el hecho que las personas estén en su casa es una de las medidas sanitarias para el control y buen manejo de la pandemia. Entonces, la respuesta concreta que ya con todos estos argumentos para que tengamos claridad es, desde nuestro punto de vista, la reforma aplica en pandemia. Y esta pandemia es una causa de fuerza mayor, así lo declaró el Consejo de Salubridad General. Si quieres no interpretarlo, está bien, asume el riesgo. Y ahora termino con lo que dije que iba a terminar. En conversaciones con la Secretaría del Trabajo, específicamente el titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la cual dependen los temas de inspecciones, cuyo titular es Omar Nasib Estefan, tuvimos una conversación con alguna de otras de las asociaciones empresariales en las que participó y nos decía muy claro, aplica. Hay cosas que no aplican, como por ejemplo que ustedes saben que hay pendiente por expedirse una norma oficial mexicana de parte de la Secretaría, pero la iniciativa lo dice muy claramente, para temas de salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué? Darle una silla ergonómica. La silla es para posición, para huesos, para circulación, para postura, salud en el trabajo. Bueno, pues eso puedes esperarte 18 meses a que salga la norma y entonces vemos las reglas específicamente para el arrendamiento, la adquisición, la entrega o la asimilación del tema de la silla, ¿no? Como Inter les podría decir que muchas empresas ya las dieron o las pueden poner a disposición de las empresas, ¿no? Pero con eso redondeamos. No sé si diputada quiere agregar algo respecto de esa exposición de motivos y el razonamiento
pero por mi parte sería todo. Muchas gracias, licenciado. Está en mute, diputada. No la escuchamos. Gracias. ¿Ya? ¿Listo? Bien, aquí tenemos la iniciativa. Y dentro de esas consideraciones dice, las diputadas y diputados que analizamos el contenido de la presente minuta coincidimos en la necesidad de contar con una efectiva regulación jurídica en la materia, de manera tal que, partiendo de la situación en la que nos encontramos actualmente derivada de la pandemia sanitaria y tomando como base que el teletrabajo se presentó como una medida para mantener el distanciamiento físico y contener la propagación de COVID-19, es que se considera necesario realizar las precisiones y adecuaciones a la minuta motivo del presente dictamen. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dentro de nuestras consideraciones lo tomamos en cuenta, pero, sin embargo, también el teletrabajo no solamente se puede aplicar únicamente por problemas de pandemia en este caso, sino en una modalidad en el cual, como ya lo comentó aquí el licenciado, y lo comentamos también en una de las presentaciones, tiene que haber flexibilidad, por eso es de común acuerdo entre ambos. Pero a raíz de la pandemia efectivamente nace esta necesidad, aun cuando en otros países ya se llevaba a cabo, nosotros no la habíamos considerado. Entonces, a raíz de esta gran necesidad por lo de la pandemia, entonces se lleva a cabo el análisis profundo de esta iniciativa que, como lo comentó también el licenciado Monsalvo, se llevaba ya dentro de una iniciativa del Senado. Entonces, actualmente la tenemos. Por ahí vi que alguien preguntó que cuándo entraba en vigor. La iniciativa entró en vigor el 12 de enero del 2021. Entonces, en este momento, para ustedes, abogados especialistas en la materia, pues ya tienen tela de dónde cortar, diría una servidora. ¿Mm? Muchas gracias, diputada. Les voy a hacer una pregunta compuesta porque es un tema que veo que está muy recurrente. Es sobre con respecto al pago de servicios, ¿no? Hay una pregunta que dice, en esta época de pandemia entra como exclusión el pago de servicios, ya que en sí es de manera esporádica dadas las circunstancias. Esa es una pregunta que hacen. Luego, componiéndola, también nos preguntan, ¿cuál es la propuesta para hacer el cálculo de la parte proporcional que mencionan de pago de electricidad e internet? Y también preguntan, ¿en qué parte puedo revisar las especificaciones que indican la parte proporcional que los patrones debemos pagar a los empleados por concepto de servicio de luz, teléfono e internet? Muy bien. ¿Me permite, diputada? Sí, bien, adelante, lleva a participar para adelante. Perfecto, muchas gracias. Igual, Ramiro, les sugeriría que me permitieran compartir, porque me parece que visualmente ayuda mucho en tenerlo claro. Veamos el inciso C de esta lámina, que es la base de partida de esta pregunta. Primero tenemos que entender que el teletrabajo es y se da aunque tú no quieras que se materialice. Otra cosa es que apliquen las reglas de teletrabajo de la iniciativa de reforma ya vigente. El concepto entonces de teletrabajo para que apliquen las nuevas medidas es que tiene que ser y darse y verificarse en más del 40% de la jornada, y ahí la interpretación correcta debería ser en semana, y ahorita les digo por qué. Y que no debe de prestarse en forma ocasional o esporádica. Entonces les pongo un ejemplo. Yo estoy en este momento en la oficina trabajando. Si ahorita me fuera a mi casa y estuviera todo el día trabajando en mi casa, por supuesto que estoy más del 40% del día, pero lo hice de manera ocasional porque yo permanentemente estoy en la oficina. Entonces, ese es un ejemplo de cómo tienen que conjugarse los factores del porcentaje y la ocasionalidad o la esporadicidad para que se verifique el teletrabajo.
Por supuesto, podremos pensar en muchos ejemplos y habrá que analizar el caso concreto para cada uno. Pero la idea, porque también les tenemos que decir que hubo negociación dentro de este tema y hubo debates del sector empresarial, y estos ejemplos se daban, ¿no? Y se decían, oye, es que el costo que le vas a poner a las empresas es muy alto. Bueno, pues vamos a ponerle ciertos límites o ciertos caps que se tengan que cubrir para que entonces se pueda materializar la verificación de las consecuencias. Ahora, también es realidad que no está definido qué es ocasional y no está definido qué es esporádico. Entonces, primero tenemos que tener sentido común y segundo tenemos que tener esto de alguna u otra forma pactado por escrito. Nosotros, no es obligación de la pandemia, perdón, no es obligación de la nueva reforma, documentar en una política, sino documentar en un contrato o, y por ahí hay otra pregunta y de una vez respondo, en un adendum al contrato, si es que ya hay uno existente, individual de trabajo, y en el contrato colectivo o reglamento interior de trabajo, ahorita platicamos de esa salvedad, pero no te dice nada de una política. Desde nuestro punto de vista, la política es el tema que más te daría para definir tus conceptos, para decir qué es ocasional, qué es esporádico para el tipo de empresa que tienes, considerando que es un tema de actividad esencial o no, considerado que tenías ya personas en teletrabajo o no. La mayoría de la gente tenía algún tipo de concepción de, pero no materializado. Y eso te permitiría, por supuesto, también hablar de esta segunda parte de la pregunta compuesta que nos hiciste, Ramiro, y que es, ¿y cuánto le pongo? ¿Y cómo le asigno? De una vez les aclaro que la iniciativa no te dice, que la norma oficial mexicana probablemente no te lo va a decir dentro de 18 meses, porque además no puedes esperar 18 meses. Tú ya tienes vigente, como dijo la diputada, desde el 12 de enero esto, no te puedes esperar 18 meses para cumplir. No nos gusta nunca asustar a nadie, pero en una inspección que podría ser razonable, tal vez no en este momento específico, pero en unos 2-3 meses, no puedes decir estoy esperando la norma oficial mexicana para el resto de las actividades que sí son revisables y son exigibles en este momento. Y además le agregamos el segundo factor, que esta es una sugerencia y una petición diputada también por su conducto, que sabemos que es usted muy atenta a lo que las fuentes de empleo tratamos de poner sobre la mesa, y es que no se reformaron la ley del seguro social ni la ley del impuesto sobre la renta para ayudar a las empresas a decirles por aquí es como tienes que absorber esos costos o que tienes que determinarlos. Y en esencia, seguro este no es el primer webinar o primera presentación que están ustedes presenciando de teletrabajo. Qué bueno, porque lo que hacen diferentes puntos de vista es enriquecer el criterio, pero es una duda que está entre los fiscalistas, la gente especialista en IMSS y los que tenemos temas laborales en las manos. Y la realidad es que no está compaginado, porque las opciones a grandes rasgos son desde entregar las cosas como herramientas de trabajo, que desde nuestro punto de vista sería lo más adecuado, porque además así no tienes un impacto que grave a los trabajadores y además no tienes el factor de cierto riesgo que implica que si les das cualquier tipo de cantidad en dinero, eso es un componente, recuerden, para el salario diario integrado en caso de indemnizaciones. Pero además, para efectos del salario base de cotización, que eso sí lo vives cada que pagas cuotas obrero-patronales, entonces cada bimestre tendrías que tenerlo sumamente claro y además te genera un costo, tampoco está específicamente mencionado. Y hay gente que dice, no es herramienta, es una prestación. Y hay gente que dice, incluso es una prestación de previsión social, por lo tanto debería de ser deducible de acuerdo al 27. Bueno, acuérdense que hay ciertas reglas muy concretas en la ley del impuesto sobre la renta para eso, y ahí es donde estamos enredados. Hay algunas plataformas que no voy a decir marcas para no hacerles comercial y en la imparcialidad que debemos de tener, pero hay varias empresas de estas de tarjetas y de vales que ya sacaron su producto, que ya lo tenían incluso desde antes y que están tratando de, vamos a decir, cabildear también ellos por su cuenta para que se modifique, por ejemplo, una miscelánea fiscal y se permite este tema, porque recordemos que uno de los argumentos principales para que algo sea deducible es que llegue a su destino. Entonces, por eso los vales de despensa se pueden dar en tarjetas, porque esas no te la aceptan en el bar. Y por eso los vales de gasolina o los tickets de gasolina o de restaurante, pues también te los aceptan ahí, no te los aceptan en otro lado. Pero como esto no está alineado, ¿cómo vamos a dar eso a través de una tarjeta? Y lo puede usar pues justamente en un bar o no. Lo digo como área de oportunidad. Las empresas ahorita tienen que tomar una decisión de costo-beneficio, pero esa es la realidad. Ahora sí, les quisiera mostrar
una cuestión que a mí me parece que puede ayudar mucho y que nos da para la creatividad y que nos da para también la realidad y el sentido común. Dentro de la pantalla están viendo unas de las nuevas obligaciones. Hay otra lámina antes, pero esta es la segunda lámina que dice qué nuevas obligaciones tenemos. Y el segundo inciso, ahí les estoy resaltando unas palabras mágicas que son las segundas resaltadas. Fíjense cómo dice ahí. Asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo, en el caso de la empresa que tú representas, el pago de telecomunicación y parte proporcional de electricidad. ¿Qué quiere decir? No te están diciendo que sea herramienta, no te están diciendo que sea previsión, no te están diciendo que sea un costo, no te están diciendo que sean 25, 50, 200 o 1000 al mes. No te está diciendo si puedes ya decir, oye, yo que te di un teléfono, lo voy a poner en la política y además voy a hacer una entrega de asignación de herramienta y entonces esto lo podemos hacer a través de una política en la cual lo podemos hacer como por ejemplo a través del reglamento, que tú tienes como una comisión mixta. Entonces tomas en cuenta la voz de los trabajadores en algunos casos cuando se puede, depende mucho de la localidad, de la distancia, del tipo de perfil que tengas, si hay sindicato o no. Tenemos algunas empresas que por ejemplo dicen, oye, yo les estoy dando todavía vales de gasolina, ¿podría compensar? La respuesta es, pues si lo negocias, ¿por qué no? Estamos en pandemia. El artículo 36 y 34 de la Ley Federal del Trabajo te da para negociar con el sindicato, te da para negociar con los trabajadores y encontrar el punto en el cual ambas partes salgan beneficiadas. Beneficiadas por cumplir, beneficiadas por recibir, fomentando y cuidando las fuentes de trabajo en México. Recordemos que durante los meses más fuertes de la cierre de pandemia el año pasado, en mayo, era claro que se empezaron a hacer negociaciones que nunca se habían hecho en la historia de México, con esa facilidad, sin necesidad absoluta de ir a la Junta de Conciliación Arbitral que estaba cerrada, ahora empiezan a abrir, pero lo que quiero decir, subsiste el supuesto. Entonces tenemos que tener la habilidad y tenemos que tener la capacidad para negociarlo y para adaptarlo. Es todo de mi parte. Muchas gracias, licenciado. No sé si quiera complementar, diputado. No, yo de hecho estoy atenta a lo que comenta el licenciado, que por cierto, pues ya anteriormente ya habíamos tenido una charla con usted, muy buena por cierto. Nada más comentar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que asume prácticamente la responsabilidad para los protocolos a realizar. Entonces, todavía no tenemos precisamente ningún dato sobre cómo lo va a implementar a cabo esta normativa. Ahora sí que, y no es por estar defendiendo la iniciativa ni mucho menos, pero nosotros en este caso, en el Congreso, pues no tenemos la facultad, obviamente, de hacer la normativa. Pero sí estamos en una coordinación precisamente con la Secretaría del Trabajo en lo que se refiere a ciertos argumentos dentro de la misma, pero no podemos tampoco en este caso pues infringir sus funciones de ellos como tal. Eso sí que nos quede muy claro. Para esto que comentaban en el referente a los costos, para el pago de electricidad en este caso, comentábamos precisamente en una mesa de análisis, una máquina ya trae en promedio cuánto es el gasto de energía durante ciertas horas de su uso. Entonces, bueno, la Secretaría del Trabajo ya ellos en base a su proporción, en base a sus mediciones, irán haciendo esta norma. Entonces, por lo tanto, contextualmente, pues no está en mi función contestar esta parte porque, bueno, la iniciativa es nuestra función hacerlo, pero ellos allá en lo suyo y debemos de ser respetuosos también de esta parte para con ellos. Y que, pues, la verdad han sido muy cooperativos con nosotros. Pero pues eso no implica pues que nosotros tengamos que adjudicarnos una responsabilidad que no es de nuestra competencia. Nada más para clarificar este tema
Y aparte, también, pues miren, yo tengo que entrar a sesión, son ya las 11:14. A mí me da mucha pena, tengo que presentar una iniciativa en el Pleno, foro laboral. Ahorita estamos nada más como comentario. Tenemos una iniciativa muy importante sobre los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, que ustedes, bueno, pertenecen a la iniciativa privada, pero a veces también hay trabajadores que están en esta modalidad, pero también al servicio del Estado. Entonces, ahorita vamos en esta materia, yo quedo atenta a sus órdenes, aquí estamos de verdad. Y igual, o sea, si tienen alguna, por ejemplo, lo del licenciado que comenta, y tiene toda la razón, no se ha reformado en esta materia de teletrabajo la ley de seguro social, mucho menos la del impuesto sobre la renta. Entonces, son dos temas importantes que al menos una servidora se va a dar a la tarea para ver si podemos armonizarla, pero en el entendido que casi terminamos la legislatura. Tenemos ya, se termina de hecho el periodo en abril, tenemos lo que es febrero, marzo y abril, concluimos y ya posteriormente entra un periodo de sesión permanente, pero ahí ya no es lo mismo que se lleve a cabo todo el protocolo de las comisiones normalmente que realizamos en Cámara. Entonces ya es más complejo, pero yo creo que si dejamos el precedente para la siguiente legislatura y que ojalá que ustedes nos pudieran apoyar en esta materia, licenciado Monsalvo, sería un placer de verdad que nos hicieran hacer llegar esta propuesta y con gusto la podemos analizar y si la podemos alcanzar a registrar, qué mejor, ¿sí? Entonces, pues yo me despido de ustedes porque nuestros tiempos pues también por la agenda, pero de verdad yo quedo atenta con todos ustedes. Estamos a sus órdenes. Diputada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por su trabajo. Aquí estamos. Hasta luego. Un placer. Tomamos la palabra. Gracias. Luis, no sé si me permitas hacer una última pregunta. Tenemos, la verdad, muchísimas preguntas y a ver si podríamos coordinar tal vez, contestarlas offline, es por un lado, y también ver si podríamos compartir el material porque nos están pidiendo que el material de usted también se pueda compartir. Se los mando terminando con todo gusto. Todavía te diría que tengo hasta las 11:30 para preguntas. Entonces, vamos a hacer una pregunta adicional si quieres, licenciado. Pregunta Raúl Beltrán. En el caso de los contratos colectivos de trabajo, ¿ustedes consideran que el personal sindicalizado puede desempeñar actividades de teletrabajo? En caso afirmativo, ¿cuál sería el sistema bajo el cual existiría la plena confianza de que dicho personal desempeñe sus servicios con eficiencia y con la honestidad y calidad necesarios o pactados en su contrato laboral? Es una pregunta muy importante porque, en esencia, el teletrabajo no está diseñado para el personal sindicalizado per se, porque por la naturaleza de los servicios, normalmente el personal sindicalizado tiene que estar en los centros de trabajo o tiene que estar en las líneas de producción. Y entonces, en la mayoría de los casos, el teletrabajo está implementándose para el personal administrativo, que en México desafortunadamente se conoce de confianza, que eso es algo que tenemos que cambiar. Las palabras importan si pensamos en el opuesto a ese término. Pero entonces, como mencionábamos hace un momento, y lo voy a poner en una de las láminas otra vez, hay ciertas obligaciones dentro de la reforma. Aquí podemos ver en nuevas obligaciones, vemos el inciso A. Hay obligaciones de documentar. La primera es en tu contrato individual de trabajo, y de una vez aprovecho para contestar otra. Si ya tienes un contrato individual de trabajo, entonces tienes que hacer un adendum al contrato de trabajo, que puede ser una paginita, no necesita ser muy complejo. La propia reforma te dice que debe de contener, son datos de identificación y datos de reflejo del resto de las obligaciones. Digamos que conceptualmente hay obligaciones en la reforma de documentar, de asumir costos o entregar y de capacitar en general, ¿no? Entonces, el inciso B lo que te dice es que las condiciones no es o, es y, además de el inciso A que es individual, lo debes de pactar en el contrato colectivo. Pero entonces ahí hay una contradicción que ahora con un poco más de confianza que nos quedamos por decirlo solos, en cuanto a iniciativa privada, lo que les tengo que compartir es, me parece que ahí no estuvo muy clara la iniciativa, porque en esencia no dice,
debes de pactarlo en el contrato colectivo y si no tienes contrato colectivo en el reglamento interior de trabajo. Bueno, es que la gran mayoría de los sindicatos y los contratos colectivos no son para los trabajadores de confianza y administrativos. Entonces, ahí no es que no lo tenga, es que normalmente no existe, pero además el contrato es por una cosa y el reglamento es para otra cosa. El contrato en la escuela, los abogados decimos, es para que fijes las condiciones, fijes el qué, y el reglamento es para que fijes el cómo. Aquí fijo el salario, aquí fijo cómo lo cobro, aquí fijo la jornada, aquí fijo cómo la checo. Entonces, esto si nos vamos a un problema ya técnico jurídico, y perdón por meterme, no puedo dejar de pensar así, la verdad es que haría que alguno de los documentos que estuvieran usados para otra cosa de la cual es su naturaleza, pues sería un documento o una obligación ineficaz, ¿no? Lo pongo ahí nada más sobre la mesa, pero esto lo que nos dice es que tenemos que seguir impulsando a que el Poder Legislativo, que al fin del día son servidores públicos, hagan bien su trabajo. Y le vamos a tomar la palabra a la diputada. Voy a hablar con algunas de las cámaras que representamos para ver si podemos ayudar a presentar esa iniciativa y reformar lo fiscal. Y entonces, para el caso concreto de la pregunta, te tendría yo que preguntar, ¿y tú qué haces? Porque en la cabeza de las autoridades, planta, blue collar y trabajadores white collar y administrativos y tal, pues es una realidad muy sencilla. Pero en realidad no ocurre así. Y yo te diría, por ejemplo, call centers gigantescos, ¿no? 2,000 empleados. Te puedo asegurar que si tú le preguntas a la gente, te diría, yo quiero estar sindicalizado. Es un nicho bien peculiar. Otra cosa es que no se haga. U otra cosa es que en México haya contratos colectivos de protección, que eso es un tema que lo tenemos que decir abiertamente. La propia Secretaría ha dicho que estamos en un 80-85% de contratos colectivos de protección, que es altísimo. Es de los grandes reclamos de la región a través del TEMEC, pero ese es otro tema. Entonces, tienes que atender a tu circunstancia en particular. Habrá personas de confianza, por ejemplo, como los pilotos, ¿no? La ley los define como el representante de la empresa en la aeronave, por lo tanto es personal de confianza, pero ve el ejemplo de los sindicatos, ¿no? O sea, ASPA es uno de los sindicatos más combativos de México. Entonces, tiene que ser de acuerdo a tu caso concreto. Estás en mute, Ricardo. Perdón. Muchísimas gracias, licenciado. Aquí me gustaría tomarme el tiempo para darte las gracias, licenciado, también por participar en este foro. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Hay unas que están relacionadas también con el tema de la NOM 35, cómo la relacionamos con el tema de teletrabajo. Ya no nos va a dar tiempo para resolverlas, pero aquí lo que quisiera, licenciado, es que en algún futuro pudiéramos otra vez colaborar en conjunto y pudiéramos hacer una sesión un poquito más extensa, obviamente con tu contribución. Y te queremos agradecer en nombre de Minu, pues toda tu participación y obviamente también a los asistentes que nos acompañaron al día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no dejen de buscarnos, no dejen de buscar al licenciado también, que tiene mucho expertise, como ya lo vieron. Cualquier duda o pregunta nos los pueden hacer llegar también al licenciado y obviamente también a nosotros. Y pues ahora sí, que muchas gracias a todos y que tengan excelente inicio de semana. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias, Ramiro, y gracias a todos, Emilio, y gracias a Pedro Borda por la organización y la invitación y por supuesto al equipo de la diputada. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Saludos.